y demuestra, bueno, eso que ahorita Asia nos habló, esas dos clases, que son las dos clases que fundamentan, que le dan la estructura y la vida al sistema capitalista. No, que ya eso pasó porque ahora los robots sustituyen a la mano de obra, que ya no sé qué. Entonces, cuando uno ve las estadísticas de la producción, eh, digamos, sí, ¿no? Y la producción masiva, la producción de estas cosas, de la ropa, claro, existen las maquilas, ustedes las mueven. Ustedes se imaginan, por ejemplo, Honduras, ¿sí? Era Honduras. Honduras era en producción textil en los años 80. Claro, competía como en 7 u 8 estados de Estados Unidos con la producción china. Honduras, un país chiquitito, pura maquila, producción textil. Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿verdad?, son lo que está, digamos, esas realidades son las que están ocultas detrás de las grandes, de las grandes pantallas, ¿verdad?, de los grandes, ¿cómo se llama?, títulos, de las grandes, de las explicaciones formales, que aparecen en todas estas declaraciones, ¿verdad?, a las que yo me referí en el artículo ese que les envié sobre los BRICS. Uno lee la declaración de Kazán y entonces, claro, tiene que leerla, ¿no?, para poder saber a qué llegaron, qué dijeron, pero tiene que leerla, porque lo otro es, chévere, ya Kazán, el nuevo mundo están haciendo, ¿no? El nuevo mundo están haciendo hace tiempo, pero ¿y a qué corresponde esta etapa? ¿Por qué esta etapa? ¿Eh? Entonces, bueno, y uno leyendo la declaración, uno no tiene por qué poner, o sea, alegrarse completamente, ¿no? Porque este es un proceso muy largo. Este es un proceso muy largo. Lo que sí sirve la declaración de Kazán es para enterarnos de que aparte, con esa iniciativa china-rusa, hay un mundo que viene creándose, un mundo institucional que se ha venido creando y uno no se ha dado cuenta. Porque ahí aparecen las referencias al grupo de trabajo tal, al grupo de incluso cuestiones de tipo de cuestiones de psicología social, al grupo de ministros de tal que se reunió aquí, allá, no sé qué. O sea, hay todo un trabajo interesante de reestructuración de las relaciones internacionales, que bueno, todavía está bajo digamos, la atmósfera capitalista. Eso indudablemente. O sea, el mundo será capitalista por muchos años más, por mucho tiempo más. Ahora, la gran pregunta es si dentro del capitalismo podríamos vivir sin tanta penuria, si podríamos vivir sin tantos conflictos, si a nivel internacional podríamos vivir en paz. Esa es la pregunta. A eso es que se apuesta. No es que ya, listo, muere la ONU y el mundo es otro nuevo, ¿no? Porque es que digamos, los, los agentes que están en el escenario, ¿verdad?, los personajes, las fuerzas que están moviéndose en los BRICS, son fuerzas que tienen un siglo también moviéndose en el otro campo. Entonces, son contradicciones internas que se están dando en el sistema capitalista. Y ahí es donde tiene que apostar la gente que tiene en mente una sociedad no capitalista. ¿Cuáles son esas contradicciones? ¿Cómo se puede ir, digamos, consolidando una opción de verdad que no sea como la de la ONU? Lo que sí estamos seguros, y yo lo digo ahí, y no solamente lo digo yo soy un repetidor, la ONU no da para más. Así de simple. La ONU no da para más. Ya no da para más ni para los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacer?
Claro, no es fácil, no es fácil, porque ahora cumple, ¿cuánto? La Declaración Universal cumple 76 años. La ONU tiene 78, entonces, más o menos, porque se crea en el 45, 78. ¿Cuántos años tiene la ONU? Va a cumplir 80 ya, ¿será? Del 45 al... ¿Ahí? Del 45 al 2024, ¿cuánto? 89, 79 años. Bueno, 79 años. Y la Declaración Universal, 76. Y el mundo, evidentemente, el mismo capitalismo, como lo señaló Marx, el capitalismo nunca se queda estancado. Siempre va en una evolución que termina, digamos, contra él mismo, porque él desarrolla la fuerza productiva que va generando una serie de contradicciones que terminan digamos, por colapsarlo. Y eso es lo que está a la vista. Eso es lo que está a la vista con los BRICS. Y ya hay gente, ¿verdad? Capaz de darse cuenta de que digamos, hay que actuar para que el futuro sea distinto. No esperar el futuro para ver cómo está, no, hay que actuar porque el futuro lo hacemos nosotros. Lo tenemos que prever, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora para que la cosa sea distinta después? Entonces, pero eso es ahí. Quizás el artículo que yo escribí no es tan optimista, es más pesimista, ¿ya? Para alguna gente, pero bueno, porque eso fue lo que yo encontré en la declaración de Kazán. Yo no encontré otras cosas, pues eso está allí. Ahora hay otro documento que me está diciendo Asia, que yo por ahí comenzó a llegar, de Vladimir Putin. Fíjense, esa es otra, ahí hay un ejemplo de algo, ¿no? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Valdai. Balsai. Balfai. Balsai. Bueno, es un grupo a donde se está reuniendo una gente de poder en Euroasia. Y ya tiene que ya unos cuantos años. Entonces tú dices, bueno, ya no es solamente la trilateral, ya no es el grupo Bilderberg, ya no es la Santa Fe, ¿verdad? El grupo de Santa Fe, que es la que planifica para América Latina, para el patio trasero directamente. O sea, ya no, y muchos otros que han creado los Estados Unidos, que los conocemos con el nombre de tanques de pensamiento, ¿verdad? Que son, casi todos derivan de las grandes universidades, que son las universidades de los neoconservadores ahora, las universidades de derecha, ¿verdad? Que dan sorpresas, porque desde allí vamos a leer a un pensador que sale de esa fila y que es crítico. Entonces, bueno, es interesante. Entonces, hicieron esa tarea, leyeron esas dos y compararon con la Declaración Universal. ¿Ah? ¿Quién lo hizo? ¿Alguna voz? Para yo pasar a una... A ver, mira lo que... Ay, Dios, lo puso... No, quita esa, porque ya no tengo tiempo. Eso es, íbamos a trabajar, digamos, la idea digamos, para profundizar un poco más esta idea del pensamiento crítico. O sea, un poco más pedagógicamente explicada, porque dicho así, ¿verdad? No, bueno, que no se puede uno quedar con lo que ve, con la apariencia, hay que ir atrás. Y eso no es tan sencillo, ¿verdad? Porque, bueno, uno puede creer que está eh, yendo más allá de las apariencias. Y a lo mejor lo que está es viendo lo mismo desde otro ángulo, pero siempre lo mismo. Y entonces, ¿cómo se ejerce eso, no? O sea, no es tan sencillo. Pero bueno, eso ahorita no me
no quiero meterme ahí en ese campo filopsicológico, ¿ya? Porque es una cuestión conceptual y también del ejercicio del pensamiento concreto de una persona. No es una cuestión. ¿Cómo? ¿Ustedes quieren? ¿Le damos? Ustedes dicen. Pero es que, el problema, no es el problema, digamos, la lógica que impone el tipo de diálogo, de las clases dialogadas, es una lógica que no corresponde generalmente con lo que se planifica. Porque para romper con la idea esta bancaria de la educación, ¿verdad? Uno tiene que hacer esto. Porque lo otro es, la idea bancaria es que yo llego y monto ahí mis láminas y explico lo que me interesa, lo que está planificado, y está bien, yo lo hago, ustedes toman nota y tal, pero posiblemente venían, como de hecho ocurre cuando uno lo hace, vienen con otras preocupaciones. Cuando llegan aquí, vienen y se encuentran con otras preocupaciones. Entonces, el diálogo es ese. O sea, no es una relación, digamos, unidireccional. Yo explico lo que yo sé y ustedes cojan nota y listo. Y lo que traían de preocupación queda ahí en el basurero, ¿no? Porque pareciera que no es importante, porque lo importante es lo que yo le voy a enseñar. Y entonces, claro, eso está bien a lo mejor en algunos niveles de la escuela, con algunos, digamos, sí, algunos niveles y en algunas áreas del conocimiento, pero entre adultos, ya que estamos con otras expectativas, yo no creo que es lo mejor. Entonces nos tardamos más, dejamos cosas que no vemos, que no trabajamos y tal. Eso no importa. Lo importante es que lo que quede de verdad. No el poco de materia, ¿verdad? El poco de conocimiento, poca información. Y después, ¿para qué sirve eso? Al menos con poder defender una idea es suficiente. No tener 20 ideas y no puede defender ninguna. Porque, bueno, no, eso fue lo que yo escuché. No, eso lo dijo el profesor. No, es que eso no es así ahora, porque el profesor dijo que, y cómo saben ustedes que eso es así, ¿no? Entonces, claro, eso forma parte de mi experiencia docente, pues, ¿no? No es posiblemente, no la compartan muchos otros colegas míos y tal, pero bueno, esa es la posición a la que yo llegué después de tanto tiempo. Entonces, alguien dijo por ahí que lo había hecho, que había leído las dos cartas y sí, tú dijiste, fuiste tú. Bueno, yo sé, yo vi que tú no fuiste. Sí. Bueno, agarra el micrófono ahí. Buenos días. Bueno, del análisis del artículo que se nos envió, yo considero dos cosas bien importantes y relevantes de ese artículo. Uno era que la ONU fue diseñada desde imponer la autoridad y la dominación. Estás hablando del artículo sobre los BRICS. No. No, ¿de cuál? El de la ONU es la declaración. El que ¿cuál es? El de Peter Wong. El de Peter Wong. Ah, perfecto, ahora sí. Sí.
De allí se desprende el análisis de ese artículo, se observa claramente con las indicaciones que hace el autor de cómo se venía tejiendo, cómo Estados Unidos venía tejiendo la creación de una organización que le permitiera imponerse en el mundo global. O sea que eso data desde antes de 1945. O sea, su objetivo fue diseñado perfectamente para con esa función. ¿Qué pasa? En un principio ellos hablaban de los países vecinos, de una hegemonía dentro de los países vecinos o próximos, pero su visión incrementa dentro de esa negociación que tenían de los integrantes, de cómo iba a ser diseñado y cómo ellos podían apropiarse y visualizaron un campo más amplio y es la hegemonía mundial, que es la que se viene manejando en la actualidad. O sea, la imposición de una hegemonía mundial capitalista en función del comercio. Fíjense que Hildebrand decía que los estadounidenses habían dejado de lado el regionalismo y su principio esperaban conseguir la autoridad sobre los vecinos más próximos, pero ese planteamiento se universalizó. Quiere decir que la visión entre el conflicto de la guerra mundial y ellos visualizaron un campo de acción, pero con un objetivo específico, la comercialización internacional. Por eso, en el plano de la Declaración de los Derechos Humanos, ellos quisieron cumplir un rol como de árbitros de paz, embajadores de paz, o sea, los buenos samaritanos, de tratar de limar esos conflictos dentro de los países que estaban inmersos en la guerra. ¿Para qué? Para él ganar posicionamiento comercial. Incluso ellos allí visualizaban, tuvo que negociar muchas cosas, porque habían el cuarteto. Cuando hablan del cuarteto, Stalin decía, pero es que tú vas a tener 3 aliados y yo solo uno, pues. O sea, dentro de ese Consejo de Seguridad que era el del poder decisorio, o sea, el resto de las naciones iban a ser como un mensaje a la humanidad o al mundo, pero realmente no iban a tener un rol protagónico como debe ser. Por eso en la actualidad vemos que eso es lo que está en el juego. El nacimiento de los BRICS, hablando de eso, pone a temblar ese modelo. ¿Por qué? Porque se ven afectados los intereses del mundo, donde viene surgiendo un nuevo sistema global que va avasallando y ellos se ven afectados. ¿Qué pasa? En ese momento habían elementos que no están ahora, pues. Y para ese momento ellos, fíjense el caso de Argentina, que por ser aliados de lo que ellos llamaban de los nazis de Alemania, ellos lo sacan de los integrantes. Y tenían estrecha vinculación con el propósito de la América, en este caso Brasil, que era como un punto importante, porque ya en el caso del resto de los países era como más fácil la dominación que venían sosteniendo sobre ellos. Entiendo de que ambas, la creación de la ONU y los derechos humanos, surgen con un propósito netamente capitalista de dominación de los pueblos más incipientes en las economías, del aprovechamiento y la imposición hegemónica del capital en el mundo, y que es lo que se observa claramente en la actualidad, pasando 79 años, y sigue vigente ese concepto y se devela que más allá de una acción samaritana, fue una acción económica, donde predominaba el capital yo diría que hasta una forma más práctica del aprovechamiento de la guerra. A un cuarto para las 11. ¿Cuál es tu nombre? Crete. Muy bueno, fíjense que
Gracias por haberlo leído y haber hecho ese análisis. Sobre todo eso último que acaba de decir Gretel, una forma de administrar prácticamente la guerra. Es, digamos, un tema bien interesante. O sea, nosotros sostenemos que la ONU no fue creada para erigir la paz, sino para racionalizar la guerra. Porque volvemos otra vez al 42. La URSS vence a Stalin y ya sabía Roosevelt que no había vuelta atrás, que tenía que contar con Stalin en la ONU, a juro, pero era su enemigo. Fíjense que, claro, me adelanto un poquito, 5 minutos y después regresamos, ¿verdad? Porque salgan a hacer un break. ¿Quieren hacer un break, no? Tomarse un cafecito, una cosa que hay ahí, ¿no? Si quieren. Ustedes están como congelados. No les oigo nada. Sí, sí. Ahora ya vamos a terminar y cuando regresemos seguimos con la discusión. Fíjense que en la Declaración Universal hay dos grandes ausencias. Voy a decir una y ustedes van a buscar la otra. Que está ahorita, que ahorita nos damos cuenta lo que eso significó y lo que eso significa. Pero lo que, digamos, la inmediata, la más evidente y gran ausencia es la condena de los crímenes cometidos durante la guerra. La condena. O sea, ¿cómo que tú lanzas 2 bombas atómicas sobre 2 pueblos indefensos y eso no se condena en la Declaración Universal? Ni siquiera se dice, se habla de la prohibición de uso de la energía atómica con fines militares, o sea, con fines destructivos. No se dice ni se nombra. Entonces, ¿por qué? Porque su enemigo verdadero había quedado vivo y coleando, que era la URSS, no era Hitler. Por eso, evidentemente, como lo dice Peter Bowen, desde los años 50 en adelante, las mismas clases poderosas estadounidenses le voltean el carro a la ONU de acuerdo a lo que había pensado Roosevelt. Él lo señala ahí. ¿Por qué? Porque en el 50 y tanto ya la URSS tenía armas nucleares. Se convirtió en un verdadero enemigo. No fue que pudieron mantener a la URSS fuera como subalternos en el campo militar, no, la URSS se les fue adelante. ¿Vamos? Y en lo espacial, en todo. Nosotros somos nuestras generaciones y ahora pareciera algo muy normal. Nosotros fuimos víctimas de un modelo educativo tecnocrático fundamentado en objetivos e instrucción programada. Eso, el proyecto Camelot y otros proyectos más que se implementaron en Venezuela y en América Latina a partir de los años 60. Y de ahí viene esta idea del semestre, de las unidades de crédito, del crédito educativo, como Funda Ayacucho y otros más. ¿Por qué los Estados Unidos hicieron esto? Porque la URSS se les picó adelante en el campo espacial y tenían que ponerse
al día para seguir compitiendo con ellos. Y evidentemente la educación es fundamental. Y por eso ellos implementaron ese proceso de educación que consideramos positivista, ¿verdad? Pero muy práctica, muy pragmática, que es la instrucción programada, los programas por objetivos, observables, toda una cantidad de cuestiones, la evaluación cuantitativa, toda una cantidad que a nosotros nos impusieron. Yo vengo del Pedagógico de Caracas, yo comencé a estudiar en el año 1969 en el Pedagógico de Caracas y viví la primera reforma, que no solamente fue ahí, fue en todas las universidades. Y hay un hecho noticioso en el año 64, que estaba por aquí el embajador estadounidense y un grupo de jóvenes comunistas y revolucionarios le asaltaron el carro. Creo que él iba a pasar por la universidad. Le asaltaron el carro y le sacaron un maletín de la maleta. Y en ese maletín estaban los planes educativos de Estados Unidos para América Latina y específicamente para Venezuela, que venían a discutir con el ministro de Educación y el presidente. Bueno, eso se impuso sin ningún problema. Entonces nosotros recordamos, por ejemplo, que siempre Chávez lo decía, ¿por qué acabaron con las escuelas técnicas? O sea, todo eso es un paquete de dominación imperial que se impuso. Dentro de ese paquete, la Comisión E, es decir, la Comisión de Educación que creó entre el Senado y la Casa Blanca por los años 60, estaban también la universalización de los valores que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue una pieza clave, no solamente en la dominación económica, ¿verdad? Para la dominación económica fue una pieza clave ese adoctrinamiento en los valores liberales que están contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Muy poca gente se preguntó si era posible eso. ¿Es posible eso? Como hace un ratico lo comenté, ¿es posible que todos y todas tengamos los mismos derechos existiendo la propiedad privada, a la que todos también tenemos derecho? O sea, eso no parece una preocupación de verdad. Pues eso, nosotros con que nos digan, todas y todos tenemos los mismos derechos, eso nos llena de esperanza. Oye, sí, es verdad, todo. Y la vida cotidiana, ¿qué relación tiene con eso? No aquí nada más, en Estados Unidos, supuestamente donde crearon donde crearon esa declaración. Entonces, nosotros somos víctimas de esa política cultural educativa estadounidense. Es cuestión de buscar nada más cómo fueron las reformas educativas en Venezuela a partir de los años 60. ¿De dónde sale esa idea del semestre? ¿De dónde sale la idea de la unidad de crédito? Que yo me gradúo con 160 créditos y si soy enfermera me gradúo con 120. O sea, eso que parece ahora algo tan natural y que no tiene nada de extraño, bueno, eso es producto de una política imperialista que se impuso en América Latina. Todo eso venía con programas de televisión, en los años 60, 70, el 70% de los profesores del Pedagógico de Caracas fue a Estados Unidos a estudiar. Así de simple, y era así. Y después Carlos Andrés crea la Fundación Ayacucho. Claro. Entonces, es todo cuando se habla de dependencia, ¿verdad? Claro, estamos hablando de una forma, no solamente de dependencia de tipo económico, sino de una dependencia mental, como dice un investigador de Suriname,
Está por ahí un artículo muy, muy interesante de Gira. Cómo descolonizar la mente de los latinoamericanos. Es interesante. Ajá, aló. Entonces, bueno, yo por lo menos veo claramente que nos marcó a esas generaciones una Venezuela donde había una gran deserción escolar, la limitación o la manipulación de los ingresos a la universidad, los cupos universitarios, y el pueblo pues manifestando. Pero una marca que nos venía con un modelo social de de la música rock, con unas banderas de libertad y luchando contra la guerra de Vietnam y por el planeta, pero a la vez venía entonces ya insertado un consumo de drogas, una moda pop, un estilo que estimulaba también una falta de identidad con el estudio, con una masa juvenil de donde están los futuros cuadros políticos de esos gobiernos. Entonces ya se va desafectando a un pueblo de que agarre el nivel que deben tener y no les conviene, ellos lo ven. Entonces vamos a afectar que se genere una formación adecuada en esos pueblos, en esa revolución que hay en esos jóvenes por naturaleza, y vamos a invadirlos con estilos sociales de conducta, de comportamiento, de consumo, y ahí venimos y venimos con esa debilidad. Ellos lo estudian y lo planifican siempre. Dale, porque nos vamos, después que la intervención de Yaguarán, vamos al receso, ¿de acuerdo? Para regresar y entonces me toca a mí bancariamente tirarle pues. Sí, escuchando acá, la vez pasada cuando tomé la palabra, yo dije algo que no existe presente sin pasado. El hecho de que estemos aquí es porque inmediatamente tiene que haber un pasado. Si no, no se comprende, inclusive cuando usted estaba disertando, hay que retomar y enfocar ese pasado para poder enfocar el presente. Cuando usted dice lo de Rusia, la Rusia que llega a las puertas de Berlín al Tercer Reich no es la Rusia imperial, que era la que pretendía que llegara a Estados Unidos. Es la Rusia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De ahí la gran preocupación de ellos, porque de haber llegado a la Rusia imperial todo estaba hecho en ese aspecto. Y esa Rusia imperial es la que reza de alguna manera, la vez pasada cuando tomé la palabra, que Bolívar acusa en la Carta de Jamaica, 1815. ¿Sí? Entonces, la gran pretensión de ellos, y el pasado es un pestañear, pasar de 200, 300 siglos es un pestañear simplemente. La gran pretensión del continente europeo en gran parte, y específicamente los países conquistadores, era el proceso de la globalización. Usted mismo tocó lo de Colón, eso no fue por casualidad. Entonces ellos tenían esas pretensiones. De hecho, para ellos era un peligro ese señor que está allá, Miranda, cuando creo que lo dije la vez pasada, cuando en el año 98 dijo bien claro su canciller, el canciller norteamericano, cuando manda la carta en el año 98 de los 1700 a Washington. ¿Qué es lo que dice la carta? Este pelucón pretende de alguna manera, conjuntamente con los ingleses, ¿verdad?, la liberación del continente. Si eso se logra, nosotros no podemos llegar al Pacífico, porque ellos pretendían llegar al Pacífico, en ese sentido, pero no tenían cómo buscar la unión continental. De ahí ese inmenso saboteo, y 23 años después, ¿qué es ese señor que estoy hablando? Que es el de la doctrina Monroe, el James Monroe. ¿Qué hace en el año 23? Bueno, el famoso decreto Monroe, América para los americanos, pero no tenían la pegada ni el poder suficiente para avasallar a América en ese momento. Por eso es que aquí el propio Bolívar no lo vieron más allá, lo vieron con las pretensiones, pero no lo vieron más allá, porque Estados Unidos no tenía la pegada para ese momento. Pero iban a eso. Cuando ellos logran, de alguna manera, por el inmenso saboteo y las contradicciones internas de nuestras naciones, logran de que no se dé la unión continental, la que pretendíamos nosotros de alguna manera,
es que ellos se van y el primer ensayo universal de la ONU es la OEA, en la década de los 80, de los 1800. Ese es el primer ensayo. Y logran aglutinarlo a lo que usted acaba de explicar, pues. Ahora, la primera guerra y segunda guerra que llaman mundial, que de mundial no tienen nada en lo absoluto, eso es lo más falso que ha podido existir y todavía seguimos diciendo que es la guerra mundial, ¿verdad? Era el resultado de lo que venía en camino después de toda la revolución industrial, las contradicciones de ellos. Las guerras son las contradicciones de ellos mismos en ese aspecto. Y eso venía como tal. Entonces, no es de sorprender que en el 45, todo lo que usted ha explicado, ellos lo hicieron como les dio la gana y en la forma que les dio la gana. Y con respecto a los misilísticos nucleares, en el año 48, cuando se da el Tribunal de Nuremberg, la cabeza visible que manejaba todo el aparataje de crear las bombas, creo que A1, si no me equivoco, A1, B1, que son los primeros ensayos misilísticos, porque Hitler, con todo y entre comillas la brutalidad que tenía de no manejar bien en el ejército ni nada por el estilo, desde el punto de vista de lo que él pretendía, pero estaba claro que si lograba la concreción de las unidades misilísticas que estaba desarrollando, la guerra hubiera dado otro vuelco, porque de hecho, con el desarrollo misilístico tú frenas el avance de las tropas, sino mira cómo Rusia utiliza los misiles Kinzhal en ese sentido. Entonces, en el año 48, cuando se da el Tribunal de Nuremberg, la cabeza visible que estaba avanzando en la cohetería misilística, que por cierto fue uno de los pocos que murió ahorcado precisamente porque lo tenían que agarrar para que desarrollara la cohetería misilística. Él mismo lo dijo, quien desarrolle esta tecnología en 20 años tiene el dominio. Si tú sacas la cuenta del 48 al 58 hay 10, al 68 hay 20, que se da en ese sentido la crisis de los misiles. O sea, la cuestión se adelantó en ese sentido, que es la única vez en la historia realmente que durante 13 días estuvimos a punto de verdaderamente de una guerra nuclear en ese aspecto. Entonces, no es nada extraño ese sentido. El propio Libertador se adelantó. El hecho de que aquí una gran cantidad de oficiales se asaran el 4 de febrero bajo el pensamiento del Libertador, para ellos es terrible. Y que se esté hablando del pensamiento del Libertador, por supuesto, porque eso cuestiona a la ONU. Y cuestiona, inclusive, cuestiona hasta los propios URIC en el sentido, porque lo que usted mandó a leer, hay una parte donde no recuerdo bien, pero es la persona que escribe, que él dice bien claro que no toma en cuenta la fuerza de los trabajadores ni los trabajadores como tal. Ahora, nosotros estamos obligados a llevar eso a aguas extendidas, que es el tejido social de la población, en esas relaciones, porque va a afectar directamente a los trabajadores. Y entiéndase trabajador, desde la persona que hace este pasillo hasta los profesionales que estamos acá, porque todo aquel que devenga un sueldo es un explotado de un sistema, y el sistema universal son explotadores y explotados y explotadores. Gracias. Pueden 10 minutos.
porque tú también ya lo hiciste también, ¿no? El texto de Peter Bowen, léanselo. Mire, ahí van a tener muchísimos elementos, digamos, de información concreta. Primero que información que no está disponible para el mundo común y corriente. Son cuestiones que están, como dice él ahí, hay muchos de esos documentos que fueron clasificados por Estados Unidos para que no se conocieran. O sea, ¿cómo fue que en verdad se hizo la ONU? ¿De qué se trata? O sea, sí, entonces, ¿y qué es lo que está pasando ahora con la ONU? Y lo dicen clarito, ahí está bien clarito. Todos ellos sabían que el mismo Roosevelt, cuando ocurre lo de la URSS, que digamos, le gana militarmente y destruye militarmente al ejército nazi, inmediatamente eso hizo que reorganizara sus ideas y le ponen el ojo y el interés al Consejo de Seguridad, porque era el único lugar donde ellos podían tener el control del poder sobre la guerra y la paz, entre comillas, ¿sí? Con el derecho a veto. Y entonces ahí explican cómo fue que Stalin negoció con ellos el derecho a veto y por qué entonces se decide que la Asamblea General es, mira, ¿qué es la Asamblea General? Léalo en el artículo ese que yo le escribí, porque también uno tiene que, es bastante, digamos, un poquito engorroso, ¿no? Para hacerlo, porque uno tiene que ponerle interés muy especial. Pero sería bueno leerse la carta de la ONU. O sea, todas estas cosas, estas ideas que yo estoy manejando, ¿verdad?, se deben a que, bueno, uno tiene que hacer el estudio, vamos a hablar de la ONU, tiene que leerte la carta de la ONU. O sea, así de simple. Si vamos a hablar de la Declaración Universal, hay que leerse la Declaración Universal. Y digamos, los entretelones. Pero los entretelones no los cuenta todo el mundo, ¿eh? Si no los cuentan unos u otros ahí, ¿eh? Entonces, léanse esto porque ahí tienen, y aquí está el contexto en el que se construye la Declaración Universal. Pero para la Declaración Universal, ahí voy a hacer ¿cómo se llama? Autorreferente, el artículo que está en el libro sobre la Declaración Universal, en mi libro sobre la Declaración Universal, que era para este momento 70 años, como que era, 71 años, léanse ese artículo, que no es tampoco, no es nada, digamos, teórico, ni nada por el estilo. Es un relato que yo, que yo hago a partir de el relato de la señora Marianne Glendon, una académica estadounidense que hace un homenaje a Eleanor Roosevelt y escribe ese libro para poner en evidencia que ella es la madre de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero entonces el relato que ella hace, Marianne Glendon, es bien interesante porque va soltando, como decimos nosotros, va soltando prenda. Va soltando prenda de cómo fue la cosa en verdad. Eso combinado con otros análisis que hay más o menos en la misma onda, entonces completa la idea de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es una bandera falsa. Es simplemente lo que acabo de decirle yo al amigo. Es
Yo utilizo mucho la imagen del fuego fatuo. El fuego fatuo es un cuento, creo, no sé si es noruego, no sé de dónde es, que tiene que ver con ¿cómo se llama? Un dios maligno, un genio maligno que encendía como una especie de fuego así en el mar, y los marineros lo seguían creyendo que iban a encontrar tierra y se perdían. Entonces, esto es el fuego fatuo. O sea, sigan ustedes esto, que yo aquí hago lo que me dé la gana. Está dicho, en Peter Bowen lo dice, sí, él hace la reseña de Dulles, de los hermanitos Dulles, el que fue jefe de la CIA. Lo dice un momentico, eso no, después que él abogó, ojo con esto, y se montaron sobre digamos, la doctrina cristiana para ganar adeptos y facilitar digamos, la captación o la cooptación de la mayor cantidad posible digamos, de apoyos. Una vez que logran esto, él mismo dice, momentico, sí, pero es que esa declaración, eso no es para nosotros. O no fue el único que lo dijo. Esa declaración no es para nosotros. Es para que el mundo se organice como nosotros queremos. Pero bueno, evidentemente, y ahí es muy importante el papel digamos, que ha jugado primero la Iglesia Católica y luego las otras iglesias que derivan del cristianismo, que son las que tienen mayoría en Estados Unidos. La protestante, la anglicana, ¿verdad? Son las puritanas, que son los originarios. Entonces, allá hay un elemento. Bueno, para eso está el libro de Vladimir Acosta, En las entrañas del monstruo. El papel que ha jugado la religión en la construcción del poder excluyente de los Estados Unidos, por no decir fascista. Entonces, ahora sí, Félix. La primera, tenemos que estar siempre con esto a la vista. Este es el sistema mundo. De aquí no sale nadie por propia voluntad. Más bien, el sistema capitalista generó unas políticas coercitivas por la vía, como lo estaba diciendo Gretel, por la vía comercial, que hacen necesaria y como una cuestión vital pertenecer a ese mundo. Porque hay un elemento fundamental que Estados Unidos controla desde el 44 con las organizaciones de Bretton Woods, controla el flujo del capital que corre en el mundo mediante el dólar, mediante su moneda. Entonces, una moneda nacional que se convirtió en moneda mundial. Si serán poderosos, ¿no? Lograron, bueno, yo creo que ni el Imperio Romano pues, pudo hacerlo. Entonces, lograron eso. Fue tanto el poder que acumularon. Claro, imagínense, fue el único país que participó en la Segunda Guerra, participó en la Primera, participó en la Segunda, y lo único que perdió fue armas y soldados. Más nada. ¿Cómo?
Sí, bueno, pero también lo del oro fue una jugada también de ellos. Entonces, claro, pero ya hay otra, bueno, ahí hay, digamos, es el estudio de la crisis del sistema capitalista que para algunos no se ha, digamos, no hemos salido de ella desde los años 70, que es cuando ellos abandonan el patrón oro, pero tiene distintas lecturas, ¿verdad? Claro, había que sacudirse de esa, había que delastrarse de algo que ellos habían impuesto. Claro, ahora para respaldar eso, porque cuando Alemania le pide el oro y las naciones de Europa de la posguerra habían guardado sus reservas allá en Estados Unidos, se la piden, ellos ven un dinero rodando por el mundo que no tiene el respaldo del oro. Nace entonces el petrodólar, que también y hoy en día pues está en esa condición agonizante, con esa deuda impagable con China y todo lo demás. Sí, bueno, podemos pasar a las otras, la que viene a la otra. Este es el patrón colonial. Este es un término de esta gente, ¿no? Y, bueno, aquí están cinco características y esta es la que nos interesa a nosotros porque es la que va, digamos, la que recoge, la que refleja lo que estamos discutiendo. La capacidad de producción de utopías e ideales de emancipación o de liberación con los derechos humanos. Eso es algo que lograron instalar como diría un profesor de la UCB, ya hace tiempo ido, en el zócalo de la memoria. Nos los instalaron como ahora instalan los microchips. Y no podemos pensar un mundo mejor que este sin derechos humanos. Además, creemos que el verdadero mundo, el mundo bueno, el mundo de verdad, el mundo que sería perfecto, es el mundo que está descrito aquí. O sea, es un poder casi imbatible. ¿Pasa la otra? Hay otra más, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Factores que determinan. Esa lámina no se la hemos enviado. No, yo se la. Hoy. Aunque no, pero yo se la voy a enviar para que las tengan y puedan trabajarla directamente. La capacidad de producción de utopías e ideales de emancipación y de relación con los derechos humanos. Y entonces ellos crearon las estructuras institucionales, interestatales, académicas, partidos políticos y movimientos sociales financiados y controlados por Estados Unidos y la CIA con participación de sus aliados. Es lo que Edgar Gabaldón Márquez señala como falsa soberanía nacional y nosotros de ahí sacamos la idea de las injerencias. Y el tema de la soberanía es un tema muy importante, clave en la comprensión del desarrollo de, digamos, de esos vaivenes que ha tenido la Declaración Universal a partir del 48 y luego el tiempo que estuvo como en el limbo y después aparece y se constituye como en un paradigma a partir de los años 70. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué en ese periodo no se, digamos, impone la idea de la universalización, la universalidad de los derechos humanos? Por los conflictos que se estaban viviendo en el mundo, la descolonización, todavía, ¿verdad? La potencia de la URSS era un peligro y Estados Unidos se da cuenta que la idea del nacionalismo, de la soberanía nacional,
es un medio propicio para que la URSS entrara a estos países. Entonces, refractario a la idea de la soberanía nacional porque no les convenía. Y la Declaración Universal, después en los años 70, se convierte, cuando ya esto está prácticamente dominado, controlado, y todas las constituciones tienen en su cuerpo, tienen la aceptación de los derechos humanos, incluyendo la nuestra, ya del 98, 99, ya el artículo 23. O sea, cuando ya eso está establecido, cuando eso ya se logró, entonces ya no hay problema con las naciones, con la soberanía nacional, porque ya están todas amarradas. O cumple con los derechos humanos que te comprometiste y que los estableciste como leyes nacionales, o eres un Estado forajido. ¿Y quién dice que es un Estado forajido? La potencia mundial. Agarra el micrófono. Es importante señalar ahí, profesor, lo siguiente. Parte de ese elemento conceptual de la soberanía también es una película de ficción. ¿Por qué? Porque en nombre de la promoción y la defensa de la soberanía de los pueblos es que se ha generado un gran número de intervenciones militares en naciones soberanas e independientes bajo ese esquema. ¿Ve? Y lo que han hecho es una gran destrucción en cada una de esas naciones, y después llegan ellos como mediadores, como embajadores de paz, como propulsores de los derechos humanos, a intervenir en la autodeterminación y la soberanía de esos países para la reconstrucción posguerra. Y entonces eso, lo que usted acaba de decir, es como, esa fue la carta aval para utilizarlo. Incluso en nuestro país, el tema de la injerencia obedece a ese precepto, que ellos quieren simular una guerra no convencional, vamos a decirle así, como que este es un país donde hay violación de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de todo un centenar de elementos establecidos en la Carta de los Derechos Humanos, para ellos intervenir como supuestos mediadores y crear el conflicto para apoderarse de la soberanía y de la independencia de los pueblos. Eso es parte de la película de ficción de Hollywood, que de hecho lo hace mención el autor, que los Estados Unidos como potencia han utilizado para destruir naciones completas. Incluso lo vemos como han sido ese combustible que erosiona en la destrucción de países donde mueren niños, mujeres, bombardean escuelas, hospitales, cosa que está previamente establecida dentro de esa carta. Y hay un silencio absoluto, ejemplo Palestina, Siria, donde ellos han intervenido y han sido ese combustible para la erosión permanente de la soberanía y la independencia de los pueblos. Fíjese, con lo que está diciendo los jóvenes, hay una serie de TikTok que están saliendo, muy emblemáticos, con muchos colores, imágenes muy rápidas, en ese sentido, referente a los estados venezolanos. Hay uno que está saliendo sobre Anzoátegui, que Anzoátegui pudiera ser una república. Ellos están buscando la manera de fragmentarnos, como están, en este caso son los países del Medio Oriente, que culturalmente están fragmentados. Si no, no se entiende fácilmente cómo los Rangers norteamericanos entran tan fácilmente por el norte de Irak en la guerra de la tormenta del desierto, y cómo entran los ingleses fácilmente por el sur, porque están los chiitas y están los kurdos que reclaman, uno reclama república y los otros reclaman más autonomía, frente a los sunitas que están en el medio. Ellos están tratando de crear eso aquí en Venezuela, pero es muy difícil, a ellos se les ha hecho bastante difícil,
porque étnicamente nosotros somos una nación altamente mestiza, que está regada a lo largo y ancho de todos los llanos, incluyendo los llanos orientales de Colombia. La identidad de nosotros realmente está en los llanos. Por eso es que toda la guerra de independencia se da en los llanos. Pero ellos están buscando la manera de fragmentarnos. Los TikTok que están saliendo de Anzoátegui y de Barinas, no sé si del Estado portuguesa. Y hablan de la República de Portuguesa, la República de Barinas y abiertamente la República de Anzoátegui. Entonces es la guerra no convencional, no armada, no hay armas. Pero el conflicto sigue, pero de otra forma, porque necesitan debilitarnos moralmente y que la población se convierta, y eso meten los derechos humanos, inclusive la población se convierta en un ejército de ocupación. Puedes, Félix, pasa por la de los pasos estratégicos. Fíjense, esta lámina la hemos estado construyendo por en varios tramos. Siempre utilizamos estos espacios, estos momentos de encuentro para para irla alimentando con más información. Es una síntesis, ¿no? Evidentemente, de lo que hemos visto como pasos estratégicos de los Estados Unidos para lograr la hegemonía mundial, que consiste fundamentalmente en la naturalización de la blanquitud y de la ideología liberal de los derechos humanos. Blanquitud, no porque tenga la piel blanca, sino todo un estilo de vida. Ustedes, en ese libro que yo les entregué, está un artículo que se titula La blanquitud de Obama. Porque ahí utilizamos los conceptos que desarrolló un mexicano, Bolívar Echeverría, que por cierto ganó uno de los premios de pensamiento libertador aquí en Venezuela, sobre ese tema de la blanquitud. Él desarrolla el tema en el campo de las artes, pero hace toda una explicación de qué consiste la blanquitud. Y luego Peter McLaren, un educador estadounidense, medio canadiense, que se convirtió en uno de los educadores más importantes críticos de Estados Unidos. Pueden buscar ahí en internet, ponen Peter McLaren, MC Laren, y van a encontrar una serie de libros y de artículos de él, donde él, en uno de sus libros, muestra cómo se ejerce este principio de la blanquitud en las escuelas estadounidenses. Toda como una especie de red de prejuicios y de valores que van envolviendo a la gente y a la sociedad. La otra, uno de los pasos fue el apoyo al nazismo para combatir a la URSS en Europa, desde el 33 hasta el 41 mínimo, evidente. Entonces yo coloco aquí, por eso es que te lo voy a enviar, y esto es lo que hemos ido incorporando a estas láminas las referencias bibliográficas de investigaciones donde podemos apoyar esta tesis. ¿Ve? O sea, ¿quién ha investigado sobre esto? Porque no lo invento, ¿verdad? Yo no lo invento, sino que eso está allí y a veces se dice en conversaciones así muy ligeras. Ya para nosotros, el presidente Maduro, ya para él, esto no es ninguna, ya
ya no es una cosa que no sabía. Ya el presidente Maduro a cada rato lo dice de una forma ya muy, muy natural, ¿no? O sea, los nazis no hubiesen logrado lo que lograron sin el apoyo de Estados Unidos. Entonces hay una serie está la intervención de Vichinsky, delegado de la UNO a la sesión plenaria de la ONU. Mira, el día que se aprueba la Declaración Universal, había que leer, eso está, ustedes lo meten, así está, lo tienen en internet. Y no solamente el Vichinsky dice en su tesis aquí, en su exposición, algo que está ahorita, que tiene una vigencia enorme. Le había dicho que había algo que no estaba en la Declaración Universal, que es lo de la guerra, ¿verdad? El uso de las armas de destrucción masiva y tal, que en esa época eran armas nucleares nada más, ¿no? Pero tampoco está ninguna condena al fascismo. Ninguna referencia. Y el delegado de la URSS lo habían colocado, habían introducido en la comisión que estaba redactando la declaración un artículo, el artículo 20, que proponía que se declarara poner freno a la propaganda y a las actividades fascistas. No pide esta delegación que se limiten las actividades o la propaganda de las organizaciones sociales, salvo de las organizaciones fascistas. Dedicarse a la propaganda fascista es un delito y pretender que es imposible prohibir la propaganda fascista con respecto al principio de libertad absoluta casi equivale a adoptar la misma actitud respecto a las leyes que limitan los actos criminales de los asesinos, ladrones y otros delincuentes. No le hicieron absolutamente caso, ni pasó a la discusión. Sí, ni pasó. Lo que estamos nosotros discutiendo con la ley contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones, ya era una petición de la URSS que había sufrido directamente digamos, la violencia fascista. Quedó en cero. Entonces ya eso, tú dices, aquí hay algo, ¿no? O sea, esta Declaración Universal, entonces, ¿a qué viene? Después viene Nuremberg. Como dice Danilo Solo, Nuremberg no fue ningún ejercicio de justicia, fue simplemente un acto de venganza. Eso fue todo. 16, 17 grandes jerarcas, eso fue todo. La mayoría estaba en Estados Unidos. Ya estaba allá. Los grandes jerarcas, los verdaderos criminales nazis, los que ejecutaban en el terreno la solución final, ya estaba en Estados Unidos, o en Argentina, o en Bolivia, o en Chile. Y habían pasado muchos de ellos para acá con pasaportes españoles. Bueno, entonces este es un libro, este libro y está en internet, y es gratis. IBM y el Holocausto, de Edwin Black. La famosa, digamos, el crimen, el Holocausto, que no solamente fue para judíos, fue gitanos, comunistas, negros. Hay un libro que publicó una editorial norteamericana y lo trajeron traducido al español. Los afrodescendientes en los campos de concentración. Pero de eso no se habla. Solamente se habla de los judíos. No se habla de los más de casi 1 millón de gitanos
en sus distintas etnias que fueron eliminados y utilizados como cobayos, utilizados como animales de prueba para cuestiones médicas. No se hubiera podido hacer lo que se hizo de exterminar a tantos millones de seres humanos sin un apoyo tecnológico. Un apoyo tecnológico era IBM. ¿Cómo ubicar a los millones de judíos que estaban? ¿Dónde estaban? ¿Cómo se llamaban? Todo eso necesitaba apoyo tecnológico. ¿Cómo los montaban en los trenes y para dónde iban? ¿Cómo los mataban más rápido? Eso fue apoyado por la IBM, pero no solamente fue la IBM. Hay otro, este libro, El mito de la guerra buena, este sí que no lo podemos conseguir. Aquí demuestra, porque aquí está IBM con todo, pero aquí demuestra cómo la Ford, la DuPont, todas esas empresas estuvieron en Alemania, incluso con personal estadounidense, durante los periodos más graves del genocidio nazi. Entonces, y bueno, ya hay otro, ¿no? Lo que está detrás de Bush, este es Ernesto Milá, eso se consigue solamente en internet, la ruta de los nazis en tiempos de Perón, Ultramar Sur, o sea, y así como por el estilo, muchos otros, ¿no? Que te pone, pasa la incorporación a la Segunda Guerra Mundial, el ataque japonés a Pearl Harbor. Referencia, el Apocalipsis según San George. Esto está editado aquí en Venezuela, no puse el autor. Es un cubano. Ya me pasa ahora el nombre. Bueno, ven, así lo corregimos, porque esto se puede intervenir directamente, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese ataque? ¿Verdad? Que permitió que Estados Unidos se metiera de lleno en la guerra. Claro. Estados Unidos es especialista, la política exterior estadounidense es especialista en la mentira. Comenzó con el barco que estaba en Maine, ahí en la orilla, en La Habana, ¿verdad? Que con eso nada, vamos a darle a los españoles que son unos de nuestros enemigos. Pasa la otra, para pasar rápido esta. Consolidación del sistema económico internacional de Bretton Woods en julio del 44, mediante la creación de todas estas organizaciones. Referencia de un hombre que trabajó 35 años en la ONU. Este señor, David Korten, trabajó 35 años en la ONU y produce este libro, después produjo otros más. Y es interesante porque él narra su experiencia. Él estuvo en una oportunidad y bueno, él dice que cuando la gente piensa en hambrunas, en gente muriendo de hambre, muriendo de frío, muriendo por enfermedades curables en las calles, piensa en África, piensa en Sudamérica, en Centroamérica. Él dice, no, yo me lo encontré a 4 cuadras de mi casa en Nueva York. Cuando entré al Bronx, me encontré con gente muriendo en las puertas de las casas que no tenían cómo arroparse en el frío. Dice, no hay que ir a buscar en los desastres del capitalismo en África o en otro lugar del mundo. Está aquí mismo en Estados Unidos, a 4 cuadras de mi casa. Eso está en ese libro. Pasa. Bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki bajo el argumento de terminar la guerra. Bueno, sobre esto se ha escrito mucho, ¿no? Y Peter Vaughan también.
Hiroshima, la noticia que nunca fue. Este es de una venezolana que lo publicó, una estudiante de Mérida, y este es un libro de esos que se encuentran así por casualidad en los estantes de unas librerías que existían antes aquí, que se llamaban Las Novedades, que vendían de todo, ¿verdad? Que fueron los antecesores de todas estas cosas de ahora, porque uno podía comprar chuchería y también compraba libros. Bueno, esta joven, la noticia que nunca fue. ¿Cómo se censura la información en tiempos de conflicto? Es impresionante. ¿Cómo se manipuló lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki? ¿Cuándo fue que se permitió que se convirtiera en noticia? ¿Cómo hicieron? Luego está la intervención del señor Wyszynski, ese mismo día, está repetida, pasa la otra. En el 48, Declaración Universal de Derechos del Hombre, ¿verdad? En el 52 cambia a Derechos Humanos. La de referencia, Derechos Humanos, editorial Icaria. Esto es interesante, ¿verdad? Aquí hay una serie de, digamos, de opiniones distintas a las normales, yo las llamo opiniones obedientes. Lo nuestro es una opinión irreverente, ¿verdad? Insurgente, así como la historia insurgente. Si hay una historia insurgente, hay una historia obediente. Porque si no, ¿cómo las identificamos? ¿Cómo las diferenciamos? Entonces, bueno, este es un libro que no es tan obediente de la hegemonía norteamericana cuando habla de la Declaración Universal. Y la minuta de la sesión plenaria de la ONU, que la consiguen en internet. Y ahí está no solamente la de Wyszynski, está la del polaco y otras más, que uno se da cuenta que eso no estaba terminado. O sea, eso es un trabajo que hizo Estados Unidos a su manera. Como dice Danilo Solo, al resto de países, los 40 y tantos países que estaban en San Francisco y que después estuvieron allá para la Declaración Universal en París, le dijeron, o lo acoge o mira a ver qué hace. Así de simple. O te metes en esto o mira a ver qué hace. Tampoco fue necesario. Rockefeller había hecho el trabajo en la reunión de Chapultepec con todos los países suramericanos. Léanse el artículo de Peter Bowen. Y Rockefeller fue el que financió la construcción del edificio de la sede de la ONU. Es que, claro, ¿para qué sirve para qué nos ayuda esto que está ocurriendo en el mundo y la proyección de los BRICS? Para darnos cuenta de lo que tenemos, para darnos cuenta de lo que dice a cada rato, insiste Yaguarán. O sea, la historia. ¿Por qué estamos aquí? Si estamos aquí porque venimos de algún camino, de algún otro momento. ¿Cuál es ese otro momento? No es el que nos cuentan, no es el que está en la página de la ONU ni de la UNESCO. Esos son ellos echando el cuento para ellos mismos y para seguir engañando a la gente. No, hay que buscar por los caminos verdes, como decimos nosotros, por las trochas, los que han ido dándose cuenta y han puesto en evidencia otra cosa. Pensamiento crítico. ¿Qué hay detrás de la apariencia? Pasa, por favor, ahí. Bueno, y la supremacía de los intereses económicos de la blanquitud. En el 54, creación del Grupo Bilderberg, en el 73, la Constitución de la Trilateral, que coincide, ¿verdad?, con el abandono del patrón oro, y la Constitución del Comité de Santa Fe de Nuevo México. Cuando uno quiere saber cómo piensa Estados Unidos, ¿qué pensó Estados Unidos cuando apareció Chávez? Léanse el documento de Santa Fe 4. Está en internet, si no lo han borrado ya, ¿no? Y ahí lo dicen. Pues ahí se reúnen el grupo de pensadores, militares, y políticos y tal, y se reúnen para, mire, ¿qué hacemos con América Latina? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo lo estamos controlando? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué hay? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo le quitamos más espacio? No sé qué, todo eso. Y ahí en la 4, dice, tuvimos un error, un descuido en América Latina, sobre todo con Venezuela,
nuestro gran socio petrolero, y se coló, casi que dice la expresión esta nuestra, se coló entre los palos un capitán de apellido Chávez. Ellos lo habían rebajado, ¿no? Le habían puesto capitán. Y ahora el tipo tiene una ideología bolivariana y está levantando emociones y tal, no sé qué. No dicen eso, pero no lo van a decir, ¿verdad? Pero no lo van a decir, pero cuando lo pueden hacer, lo hacen. ¿Puede pasar a la otra, por favor? La otra, la de rapidito, para que la vean nada más, se la voy a mandar y la semana que viene la discutimos. Para que vean esta es más concreta. Estos son los pasos que se dieron para construir la ONU y la Declaración Universal. Miren el pensamiento de Theodore Roosevelt. Nosotros, como una gran nación en espíritu, no podemos huir a nuestra responsabilidad de poner orden en las naciones que no saben gobernarse. Los Estados Unidos tienen la responsabilidad especial de difundir sus valores como contribución a la paz. ¿Hasta la otra? Creía fervientemente en la misión de Estados Unidos para los escépticos entre sus compatriotas. Tenía una respuesta contundente y directa, ¿verdad? Él creía, pensamiento único. Pensamiento único. El pensamiento único no tiene equivocación, no tiene corrección. Por eso nunca pidieron ni ofrecieron disculpas por las bombas atómicas, ni por nadie, ni por la destrucción de Vietnam, por nada. Porque es el pensamiento único, es un pensamiento sagrado, es la verdad hecha poder. El único hombre realmente digno es aquel que cree que la influencia cada vez mayor de su propio país es beneficiosa para todos los ignorantes que han tenido la desgracia de nacer fuera de este redil. Este señor es el creador de la ONU, que vino al mundo a traer paz, armonía, igualdad, y era el esposo de la madre de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Eleonora Roosevelt, que además era sobrina de un tío de él. Entonces, esto está en este libro, La ideología de la política exterior de Estados Unidos, Yale University, de 1987. Pasa la otra rapidito. Bueno, ¿cómo se construyen las aulas de hierro? Aquí están los pasos estratégicos. Entonces ustedes pueden buscar todo esto, ¿verdad? Acuerdo de St. James, Londres, julio 1941, países europeos aliados. Carta del Atlántico en agosto del 41, Estados Unidos y Reino Unido. La Declaración de Londres, septiembre del 41, Estados Unidos, Reino Unido y la URSS. Después, Declaración de las Naciones Unidas, Washington 42, todos más China. Conferencia de Moscú en octubre del 43, Conferencia de Teherán en el 43 también, todos los tres. Conferencia de Barton Hall, aquí donde se define todo ya de una vez. Aquí está, aquí se crea el Consejo de Seguridad con la ONU. Aquí, en este momento, aquí. Y después viene el acuerdo de Potsdam, Alemania, en agosto del 45. Pasa la otra. Y vienen aquí, ¿verdad? Otros más. El acuerdo de Yalta, en Crimea, Ucrania, en el 45, los tres. Se invita a China y a Francia. Y los acuerdos, declaración sobre Europa, resolución sobre Alemania, resolución sobre Polonia, resoluciones sobre Japón. ¿Pasa más? Y la trampa de Chapultepec. Conferencia Interamericana sobre problemas de la guerra y la paz, el 21 de febrero al 8 de marzo del 45, organizada por Nelson Rockefeller, coordinador de asuntos interamericanos de Roosevelt desde el 40 y en 1944 ascendido a secretario de Estado adjunto para asuntos interamericanos.
y financistas de la construcción del edificio sede de la ONU en Nueva York. ¿Qué iba a decir ese grupo de países cuando se fueron a París a aprobar la Declaración Universal? Entonces, la señora Glendon y otros más dicen, si no es por los países de América Latina, que eran 28, era el bloque más grande para este momento, es más, prácticamente el único bloque, si no es por ello no hay derechos sociales en la Declaración Universal. Esta es la última para ver si hay otra mano. Y entonces la ONU pensaba diseñar, y hay Hernán Santa Cruz, actor de reparto en el proceso de construcción de la ONU y la Declaración Universal, y es el creador y artífice de la CEPAL. Y había que ver muy bien, un poquito más atrás, entonces, cuál fue el papel de Hernán Santa Cruz en la conformación de la ONU y de la Declaración Universal, y por qué creó la CEPAL, otro organismo adscrito, perteneciente a la ONU, que se encarga de los asuntos de América Latina. Entonces, bueno, esto no debía estar ahí, esto debería estar en las notas, pero no, mi capacidad tecnológica, esto es para orientarme en las lecturas que apoyan esta lámina. Bueno, entonces, sobre esto se lo envío, y ustedes a ver qué consiguen en esos previos, ¿verdad? Sobre todo la de, echa para atrás, la anterior, la otra, esto, conferencia, esto aquí. Ustedes se leen esto y leen a Peter Bowen y van a comprender, van a tener una visión más completa del proceso de creación de la ONU y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, entonces, se acabó por hoy. De nuevo, gracias por estar aquí. Nos seguimos viendo la semana que viene. Y bueno.